Dios los bendiga y bienvenidos a otra escuela dominical. En esta ocasión, el tema es el Dios sustentador. El Dios que nos provee alimentos. El Dios que nos sostiene a diario. El Dios que nos defiende. El Dios que nos apoya. El Dios que nos cuida. Tema: el Dios sustentador. Y vamos a leer en el Salmo 105. Este Salmo 105 es un salmo histórico, es un salmo en el cual se resume gran parte de la historia del pueblo de Israel, desde la promesa que Dios le hizo a Abraham, Isaac y Jacob, hasta poseer la tierra prometida, la tierra de Canaán. Vamos a este Salmo 105. Y vamos al verso 4. Dice: busquen al Señor y a su fuerza. Debemos buscar a ese Dios todopoderoso, porque Él es el que tiene todo el poder. Él es el todopoderoso. Así que muchas veces tenemos problemas, situaciones difíciles, dificultades, y a veces vamos a los amigos primero, vamos a los familiares, vamos a los vecinos. A veces vamos al banco para que nos resuelva un problema económico. Pero muchas veces nos olvidamos de Dios, de quien primero debemos acudir es a Dios. Busquemos siempre a Dios primero. Dice: y a su fuerza. Él es el todopoderoso. Él es el que todo lo puede. Así que cualquier situación que surja debemos buscar siempre a Dios primero. Consultarlo todo con Dios primero. Búsquenlo continuamente, no solamente en momentos de dificultades, todo el tiempo, también en momentos de gozo. Continuamente debemos buscar el rostro de Dios si es que queremos mantenernos en victoria, si es que queremos mantenernos con la fuerza suficiente para presentarnos ante esta vida. Dice el número 5: recuerden las maravillas y los milagros que ha realizado. Esto se le dice al pueblo de Israel para que recuerde los milagros que Dios realizó para beneficio de ellos. Todos los portentos, todos los prodigios, las maravillas que hizo Dios. En este momento Él quiere que su pueblo no olvide, que su pueblo recuerde. Igualmente nosotros los cristianos nunca debemos olvidar las grandes cosas, las grandes maravillas que Dios ha hecho con nosotros. De cuántos peligros nos ha librado el Señor. Cuántas veces nos ha librado Dios de la muerte, de peligros, de situaciones de tragedia. Todos hemos pasado por momentos en la vida en que hemos visto la mano de Dios. Debemos recordar estos momentos. Nunca olvidarnos de las grandes cosas que Dios ha hecho con nosotros. Por eso dice el pueblo que recuerde, que nunca olvide las maravillas que Dios ha hecho por ellos. Y los decretos que ha dictado. Aquí de decreto se refiere a su palabra, a sus mandatos y a sus promesas. Dios es un Dios de pactos. Dios es un Dios de palabra. Dios cumple su promesa. Recordemos siempre las promesas que Dios nos ha hecho, porque todas las promesas Él las cumple. Siempre debemos de tener en mente sus decretos, sus mandamientos, porque también debemos obedecerle. Dice el verso 6: ustedes, hijos de su siervo Abraham, descendientes de Jacob, los elegidos de Dios. Esto se le está diciendo a los hijos de Abraham. Sabemos que Abraham tuvo físicamente dos hijos, Isaac y Jacob. Luego de Isaac engendró a Jacob. Abraham tuvo a Isaac y a Ismael, y de Isaac provino Jacob. Y obviamente los hijos de Dios, aquí se refiere al pueblo de Israel, al pueblo hebreo.
Pero también se refiere a nosotros. Nosotros también somos hijos de Abraham. ¿Por qué? Porque en la promesa, en el pacto que Dios hizo con Abraham, le dijo: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Así que la simiente de Abraham fue realmente Jesús. Por ende, todos los que tenemos la esperanza en Jesús, siendo hoy Jesús hijo de Abraham, todos los que tenemos la esperanza en Jesús y todos los que le seguimos, también somos hijos de Abraham. También somos descendientes de Abraham. Así que esta palabra es también para nosotros. El versículo 7 dice: Él es el Señor nuestro Dios. Él es el Señor nuestro Dios. Y su justicia se ve por toda la tierra. Quiere decir que Dios tiene toda autoridad. Dios tiene autoridad sobre todas las naciones de la tierra. No importa quién sea el gobernante, el presidente, el ministro del país que fuera. Dios tiene control de todas las naciones de este mundo. Dios tiene toda autoridad sobre todas las naciones. Aunque muchos no lo crean, Dios tiene toda autoridad. Y todo lo que sucede lo permite con un propósito. El mundo no se le ha escapado a Dios. Dios tiene autoridad sobre todas las naciones. Su justicia se ve por toda la tierra. Dice el 8, siempre se atiene a su pacto. Dios siempre cumple su pacto. Dios es un Dios de pactos. Y cada uno de nosotros debemos hacer pacto con Dios. Para que un pacto se cumpla, para que un pacto se lleve a cabo, las dos partes tienen que cumplir con lo prometido. Y Dios siempre cumple con sus pactos. Él siempre cumple con sus promesas. Y aquí vamos a ver cómo Él fue fiel siempre a su pueblo, al pueblo hebreo, al pueblo de Israel. Dice que se atiene al compromiso que adquirió con 1000 generaciones. Se refiere al pacto que hizo con Abraham. Su compromiso a 1000 generaciones es el pacto que hizo con Abraham y el juramento que le hizo a Isaac. Esta promesa que hizo Abraham, en la que le dijo que le daría una gran nación, que le daría muchos hijos, que contara las estrellas si es que podía contarlas, y así sería el número de descendientes que le daría. Le prometió que le iba a entregar la tierra de Canaán y que sus descendientes serían muy numerosos. Esta promesa también la hizo a su hijo Isaac, también la hizo a Jacob. Abraham, Isaac y Jacob. Dios hizo esta promesa a los tres. Le repitió la misma palabra: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Te daré una descendencia inmensa que no la podrás contar, y poseerás la tierra que yo te daré. Dice el verso 9. El verso 10. Se lo confirmó a Jacob como un decreto. Se lo confirmó también a Jacob como un mandamiento, como una ley. Y al pueblo de Israel como un pacto eterno. Este pacto que hizo Dios con Abraham y con el pueblo de Israel y con nosotros es un pacto eterno. Es un pacto que no tiene fin. El verso 11 dice: te daré la tierra de Canaán como tu preciada posesión. Ese fue el pacto que hizo con Abraham. Te daré una descendencia inmensa que bendecirá todas las familias de la tierra, y te daré la tierra de Canaán como tu preciada posesión. Dios le prometió: esta tierra tú la vas a poseer. Tienes que luchar, pero la vas a poseer. Y así fue, porque Dios siempre cumple su pacto. Pasamos ahora en el mismo Salmo 105 al verso 37 y vamos a ver ahora los milagros, los prodigios, los portentos, las maravillas que Dios hizo con su pueblo Israel
Y aquí Él quiere que recuerden eso, que recuerden todas las maravillas que Él hizo. Así mismo nosotros debemos recordar todas las grandes cosas, todas las bendiciones que Dios nos ha dado en nuestra vida y las que nos sigue dando. Verso 37 dice: el Señor, ¿qué hizo? Sacó a su pueblo de Egipto, 400 años de esclavitud en Egipto, y Dios los liberó, los sacó de Egipto con mano poderosa. Este poder de los egipcios era el poder más grande del mundo que se conocía en esa época, y Dios los libró de ese pueblo. Dice que los sacó de Egipto cargado de oro y plata. El pueblo de Israel salió de Egipto, no solamente fue libre, sino que salió cargado de oro y plata. Los egipcios le dieron sus posesiones al pueblo de Dios. Y ni una sola persona de las tribus de Israel siquiera enfermó. En esa salida de Egipto, dice que ni siquiera ni una sola persona de las tribus de Israel enfermó. Todos se mantuvieron sanos. Dice además: Egipto se alegró cuando se fueron. Los egipcios se alegraron cuando el pueblo de Dios salió de ese lugar. ¿Por qué? Porque les tenía mucho miedo. Los egipcios le tenían mucho miedo al pueblo de Dios. Ya sabemos las plagas que Dios envió sobre Egipto. Fueron 10 plagas, y ellos pudieron ver el poder de Dios. Pudieron ver que Dios era demasiado poderoso. En realidad no le tenían miedo a los israelitas, sino al Dios que dirigía a Israel. Al Dios sin nombre, como ellos le decían, al Dios sin rostro. No era como los dioses egipcios, que todos eran meramente figuras, eran meramente imágenes. Dice el verso 39: el Señor desplegó una nube sobre ellos para que los cubriera, y les dio un gran fuego para que iluminara la oscuridad. En su trayectoria por el desierto, Dios siempre cuidó de ellos. Cuando habla de Dios, el sustentador, el Dios sustentador es el Dios que nos cuida. El Dios que nos cuida, que nos protege. Y Dios, mientras estaba en el desierto, formó una nube, una columna de nube por el día, que lo guiaba. Esta nube lo guiaba y además los protegía de los rayos fuertes, de los rayos potentes del sol en el desierto. Y de noche, Jehová Dios colocó una columna de fuego para que los alumbrase, para que pudieran continuar caminando y ver todo a su paso. Además, esta columna de fuego servía para protegerlos del frío, porque así es el desierto. De día, un calor súper intenso, y de noche, un frío bien intenso también. Así que Dios los protegió, tanto de día como de noche. Dios es nuestro protector. A nosotros también nos protege, si es que ponemos nuestra esperanza en Jesús, si es que le seguimos, si es que le obedecemos. Tenemos la cobertura de Dios. Pueden pasar situaciones difíciles, pueden pasar desgracias, pero en medio de esas angustias, Él siempre está con nosotros. Verso 40 dice: ellos, los israelitas, le pidieron carne. En el momento que tuvieron hambre, le pidieron carne a Dios mediante Moisés, y Dios les envió codornices. Codornices son una especie de aves pequeñas. Así que Dios los alimentó de esta manera. Dice: les sacó el hambre con maná del cielo, con pan del cielo. Dios satisfizo su hambre. Y el maná es símbolo de Jesús. Jesús es el verdadero pan del cielo que Dios nos ha enviado. Así que Dios suplió todas sus necesidades. Además dice que partió una roca y brotó de esa roca agua a chorros, que formó un río a través de la tierra árida y baldía. Les proveyó de carne, codornices, les proveyó pan
del cielo, maná directamente del cielo. Además les proveyó agua, les proveyó todo lo que necesitaban. Y dice que en tierra seca, en sequedales, tierra muy seca, hizo brotar esta agua de la peña, de manera que fue tanta el agua que se formó como un río. Se dice que esta agua era suficiente para, por lo menos para 2 millones de personas. Esta agua que brotó de la peña, de la roca. Ese es el Dios sustentador, ese es el Dios proveedor. Jehová Jireh, el Dios que provee, que nos sustenta. Verso 42 dice: pues recordó Dios la promesa sagrada que le había hecho a su siervo Abraham. Nunca olvida Dios sus promesas, y a cabalidad cumplió la promesa que le hizo a Abraham, a quien él llamaba su amigo. Recordó la promesa que le había hecho a su siervo Abraham. Así que sacó a su pueblo de Egipto con alegría. Dios sacó a su pueblo de Egipto con alegría. De cuántas dificultades también nos ha sacado a nosotros. De cuántas situaciones difíciles hemos salido con gozo. Y Dios quiere que no olvidemos esos eventos. Dios no quiere que olvidemos los milagros, las maravillas que Él ha hecho también con nosotros. Porque cada uno de nosotros tiene una historia y tiene unas experiencias. Y cada uno de nosotros en alguna manera ha visto la mano de Dios en su vida. Y Dios quiere que demos gracias y que le alabemos. Y que no olvidemos cuán grandes cosas Él ha hecho por nosotros. Sacó a su pueblo con alegría de Egipto, a sus escogidos con gozo. Nosotros somos los escogidos de Dios, porque como dije antes, al tener nuestra esperanza en Jesús y al seguirle, automáticamente eso nos convierte también en hijos de Abraham. Y somos parte del pacto que Dios hizo con su siervo. Y somos coherederos con Cristo. Dice verso 44. Les dio además a su pueblo, Dios le dio las tierras de las naciones paganas. Canaán, la tierra de Canaán. Naciones paganas, era gente pagana que tenían muchos dioses. Sin embargo, Dios las tierras de ellos se las dio a su pueblo. Su pueblo tuvo que luchar, pero Él cumplió su promesa y le dio las tierras de estos paganos. Y dice, y cosecharon, además de poseer las tierras, cosecharon cultivos que otros habían sembrado. Eso es interesante. El pueblo de Dios ellos cosecharon cultivos que otros habían sembrado. Imagínense que haya un sembradío, que haya mucha siembra, mucha gente haya sembrado diferentes frutos, ¿no? Diferentes plantas. Y ellos cosecharon lo que otro cultivó. Así de grande fue la bendición que Dios le dio. Los paganos cultivaron y ellos recogieron la cosecha. Porque Dios es maravilloso, porque Dios siempre nos provee. Siempre nos está bendiciendo. Ahora al final, el versículo 45 dice: todo eso sucedió para que siguieran los decretos del Señor y obedecieran sus enseñanzas. Todo esto sucedió, todo esto Dios lo hizo, no para que fuéramos clementes y bondadosos con Dios. Dios hizo todo esto, dice, para que siguiéramos sus decretos. En otras palabras, el Señor requiere obediencia de nosotros. Nos ha librado de muchos peligros. Hasta aquí nos ha ayudado Jehová, pero nosotros tenemos una gran responsabilidad y es de serle fiel y obedecerle, cumplir nuestra parte del pacto. Y al final dice: alabado sea el Señor. Una alabanza a Dios. En este salmo se invita al pueblo de Dios y se nos invita también a nosotros, como descendientes también de Abraham, mediante Jesús. Se nos invita a que demos gracias a Dios por todas las maravillas que nos ha dado y que nos sigue dando día tras día. Démosle gracias a Dios por todas las bendiciones que nos da a diario. Que recordemos
de donde Dios nos ha sacado. Demos gracias a Dios, que lo alabemos y que seamos obedientes a su palabra.